inmediato con Radio Bio Bio, donde está a esta hora de la mañana la precandidata presidencial por el partido del PPD, Carolina Toá. Una de las candidatas estuvimos, si ustedes lo recuerdan, hace algunos días ya con Janet Jara conversando en los estudios de radio, y hoy nos visita Carolina Toá. Carolina, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, estuvieron en Los Ángeles ayer, hoy tienen actividades acá en Concepción, encuentros con el mundo del trabajo, también nos imaginamos con el sector político también que los está soportando. Con jóvenes, vamos a tener una reunión con jóvenes, que es importante. Van a tener actividades ahora aquí en el sindicato también, de sí, NAP, ¿no? Así es. A ver, partamos por lo local, si usted me lo permite, para conversar de este tema que se está discutiendo acá y que tiene una realidad nacional, pero tiene una bajada muy importante aquí, que es lo que está ocurriendo con la discusión del fraccionamiento. ¿Cuál es su visión respecto a lo que está ocurriendo respecto a este tema? Que no debimos haber llegado a este punto. O sea, definitivamente aquí en el debate este proyecto fue cargándose demasiado para un lado. Estuvo arriba de la mesa en todo momento que el impacto de una fórmula como la que se terminó adoptando en la comisión mixta iba a generar efectos aquí en la región del Biobío, y a pesar de eso, transversalmente se empujó para ampliar las cuotas a favor, digamos, de la pesca artesanal. Y en definitiva los efectos se dieron de inmediato, o sea, la comisión aprobó y a las horas tuvimos las noticias del cierre de la empresa, y creo que es algo que hay que reparar, o sea, no hay que llorar sobre la leche derramada, hay que resolverlo. Y todavía hay hay espacio porque todavía esto no se vota en la sala. Entonces, viendo el impacto que esto tuvo, mi opinión y mi llamado también es a que todas las partes, el gobierno, los parlamentarios y el mismo sector involucrado se sienten en la mesa de nuevo y se busque una fórmula distinta, que no ocasione la pérdida de puestos de trabajo, de actividad económica, que aquí en la región además cae en un momento en que se está haciendo un esfuerzo por recuperarse del efecto que tuvo Huachipato. Entonces tampoco es en un momento cualquiera, es en un momento especialmente sensible. Claro, conversábamos en entrevista con el ministro de Economía más temprano, con Nicolás Grau, respecto, efectivamente, hay un plan de fortalecimiento de la industria que implementó el gobierno luego del cierre de Huachipato, que habíamos mostrado algunas cifras bastante positivas, pero claro, cae toda esta discusión en este contexto económico complejo. ¿Es posible rearticular las confianzas cuando desde el gobierno, por ejemplo, se exhiben cifras que son erróneas o falsas en la discusión de la comisión mixta? O sea, creo que definitivamente hubo un error y entiendo que el ministro además lo ha reconocido. La opinión del gobierno, si esos errores ocasionaron que se pensara que la opinión del gobierno era que tenía que llegarse a la fórmula que terminó aprobándose, entiendo que eso no es así, que la propuesta del gobierno original era muy distinta de la que terminó aprobándose en el Parlamento y que los intentos que se hicieron no fueron suficientes para convencer a los parlamentarios de que era necesario dar más espacio a la industria por la relevancia, especialmente la que tiene aquí en el caso de la merluza. Ahora, entiendo yo que eso no tiene ningún sentido dar explicaciones en el sentido de que se quería otra cosa, se buscaba otra cosa. En la práctica no se obtuvo otra cosa, quizá no hubo la firmeza, no hubo la fuerza que se requería y ahora hay que repararlo. O sea, yo creo que en este momento hay que poner la energía que hay para que esta situación se corrija. Se vuelva a la comisión. Para volver a la comisión, por decirte algo, si no me equivoco, la comisión ya votó y para reabrir la comisión tiene que haber unanimidad. Entonces yo creo que la energía hay que ponerla hoy día en hacer este llamado a todos los parlamentarios que son parte de esa mixta, senadores, diputados, a que abran su voluntad a reabrir la discusión, a cambiar el guarismo que se estableció y a buscar una fórmula intermedia que permita que todas las partes tengan lo que les corresponde y que la ley signifique una ganancia para el mundo de la pesca y no un retroceso. Estábamos hablando al comienzo de la entrevista, cuando estaban introduciendo su visita y esta entrevista, y hablábamos de las primarias y hablábamos de algunas de las candidaturas que están dentro del oficialismo y que van a participar en primaria, donde coexisten visiones que son distintas respecto al tema económico o particularmente respecto a este tema. Se lo preguntamos a la ex ministra Jara, que ahora es candidata del Partido Comunista de Acción Humanista. Tiene una visión diferente. ¿Cuál es la visión, qué los separa a ustedes, ¿no?, respecto a lo que ofrecen ustedes como socialismo democrático en este aspecto que a lo que ofrecen, por ejemplo, las candidaturas de Gonzalo Winter o de, por ejemplo, Janet Jara respecto al tema económico en este tema? Yo creo que todo nuestro sector tiene una familia de ideas progresistas que se comparten valores muy profundos y por eso estamos juntos y buscando unidad, pero es un sector diverso también.
¿no? Donde hay énfasis, matices, historias, donde tenemos sin duda en muchos aspectos también puntos en que no tenemos consenso pleno. Y yo en particular en el tema de pesca no estoy en condiciones de decir qué está planteando exactamente ni Gonzalo Vinter, ni Janet Jara, ni Jaime Mulet. Lo que yo sí puedo decir desde el punto de vista de nuestro sector es que nosotros entendemos que el sector pesca es un sector complejo, que tiene distintos actores, que no hay unos buenos y unos malos. Nosotros no estamos en contra de la industria y ciertamente valoramos el trabajo, la historia que hay detrás del mundo artesanal, y Chile tiene que desarrollar este sector con equilibrio. Lo que pasa es que tiene que ser de manera transparente. El problema que hubo en la legislación anterior no fue tomar en cuenta la industria, porque la industria es importante, da empleo y es un factor muy relevante para que este recurso se explote de una manera correcta. Lo que pasa es que lo que no puede pasar es que ellos le digan a los ministros cómo hacer la ley, ¿no? O ellos estén estableciendo las normas por encima de la voluntad popular que debieran representar los parlamentarios. Entonces, eso descartable, absolutamente. Pero a la hora de hacer una nueva ley, no podemos asumir que queremos solo pesca artesanal. La pesca industrial es relevante y tiene un papel en un recurso que tiene esta magnitud en Chile al que no podemos renunciar y que es importante para el futuro del país que se desarrolle de manera equilibrada y que cada sector tenga su parte de manera justa. No siempre hay una fórmula perfecta para eso. Para eso está el diálogo político, ¿no? Uno no lo mete en ChatGPT y él te dice, mire, la ley justa es esta. Hay que acordarla. Y eso requiere diálogo, apertura, requiere generosidad, mira, porque, a ver, en Chile la realidad de Biobío es bastante excepcional. Entonces, a la hora de juntar números, la mayoría del país tiene otras prioridades que Biobío. Pero Biobío es relevante. Biobío es la segunda región más grande de Chile. Biobío tiene una tradición en este tema demasiado importante. Entonces, no puede esto depender de que hay más parlamentarios de otras regiones que de Biobío. Y que pasan la máquina porque hay más números. Hay que buscar un acuerdo, hay que encontrar un punto. Vamos al análisis ya más político de lo que viene. Este está en un proceso de primarias. Hay algunos militantes del socialismo democrático, del PS, por ejemplo, y esto tiene que ver quizás con las sensibilidades también dentro de lo que se sienten más o menos de izquierda, si uno pudiera calificarlo de esa manera, que tienen una afinidad mayor con el candidato del Frente Amplio, con Gonzalo Vinter, por ejemplo, que otros que lo hacen con usted. ¿Debiera cuadrarse el socialismo democrático, el Partido Socialista, el PPD, en fin, con su candidatura desde el punto de vista de los militantes? ¿Es posible que haya espacio para que haya militantes de los partidos del socialismo democrático que se inclinen por las otras candidaturas en las primarias? O sea, primero quiero decir que todos los partidos del socialismo democrático están en mi campaña. Y todos han adoptado esta resolución de manera unánime o cuasi unánime. Ahora, hay militantes que tienen opiniones disidentes, por cierto, siempre los hay. Y cómo se los trata, eso es decisión de cada partido. Uno no le va a decir al socialismo, al Partido Socialista o al Partido Liberal qué tiene que hacer con los disidentes de su, digamos, de su sector. Mi impresión en estas semanas que han pasado, y hoy, bueno, en estas horas que estaba aquí en la región, es que ha sido muy inmediato el efecto que se ha hecho como de reagrupamiento en el socialismo democrático después de que se terminaron de resolver las definiciones de cada partido y están muy activos en todos los territorios, los distintos partidos participando en la campaña, y no solo ellos, sino que también reencontrándose con muchos exdemócratas cristianos, incluso algunos que son militantes todavía, que todos nos dicen y todos hablamos de lo mismo, que en algún minuto vamos a converger. Sí, quizá todavía no, pero más adelante se irá a dar. Han habido figuras históricas de la DC que incluso... Pero son ex-DC, no son militantes actuales. Ya, pero que han apoyado, han mostrado una cercanía mayor con su candidatura. Sí, ayer recibimos unos apoyos que vienen de ahí. Claro, y precisamente, ¿debieran haber sanciones, por ejemplo, para los que son militantes del PPD o del Partido Socialista que, por ejemplo, terminen públicamente apoyando a Vinter o a Janet Jara? O sea, eso lo decide cada partido. ¿Pero qué cree usted? Yo, en general, con este tipo de cosas, no soy muy partidaria de transformarlo en problemas disciplinarios. Creo que transformar las disidencias en problemas disciplinarios al final no es bueno. Es mejor llevarlas a la discusión política, es mejor tratar de escuchar las razones. Pero yo soy un actor candidata y no soy dirigente partidaria, ni siquiera de mi partido. Así que a mí no me corresponde dictar esa norma. Usted, se lo preguntaba a Janet Jara también hace algunas semanas, usted abrió una puerta interesante para discutir respecto a... la transparencia de los candidatos, de las candidatas. Usted... que una discusión, si me permite hacer una...
que yo siendo candidata empecé a ver por el tono de las conversaciones en que estaba, las entrevistas, que empezaba a ver cada vez más preguntas sobre mí, mi historia, mis hijos, que me gusta. Y yo dije, este tema es un tema que va a estar en alguna entrevista en algún minuto, así que lo voy a contar. No era algo escondido tampoco, pero yo nunca había dicho en un medio de comunicación tengo una relación con el ministro Mario Marcel. Entonces la verdad es que no me sorprendió mucho. Yo encuentro que es normal que haya preguntas en todo tipo además en un clima electoral, obviamente la gente también está particularmente interesada y no creo tampoco que haya pasado nada muy tremendo, ni muy grave, ni nada para espantarse. Claro, la gente después empieza así a girar en torno al tema y usted se lo deben haber preguntado en varias entrevistas, ¿no? Por eso se lo pregunto de ahí, cuando se toma la decisión y dice, bueno, sí, yo sé que me lo van a empezar a preguntar y va a ser un tema de campaña. Pero sabes que lo que he dicho, sí, porque me lo han preguntado, es que es algo que yo quise comunicar. Me parece que es necesario que la gente ya que pregunta sobre mí sepa esto también, pero no quiero hacer de mi relación un tema de la campaña. O sea, no quiero estar, no sé, como ventilar más cosas, ni estar analizando cómo me siento, qué sé yo, porque la vida me ha enseñado que cuando uno tiene una relación hay que cuidarla de la exposición pública. No es bueno para la relación y se generan unos planos medios confusos cuando uno habla demasiado de ese tipo de cosas. Estaba leyendo una nota hoy día en el Mercurio donde aparece respecto a la declaración de intereses, ¿no? que se realizó. Usted no hace ahí una declaración respecto a esta relación. No hay una obligación legal de hacerla en este caso, ¿no? En este tipo. No, hay una obligación de declarar tus relaciones conyugales y de convivencia, y yo no tengo ni relación conyugal ni de convivencia en este caso. Ya. Claro, el presidente Boric sí la hizo, ¿ah? Sí. Ahora, sí. Es un tema voluntario. Es una decisión que él tomó, pero aquí nunca la verdad se me pasó por la mente, sí, es un pololeo, declarar un pololeo, la declaración de patrimonio e intereses no se me ocurrió. Sí, es un tema interesante desde el punto de vista de la discusión y aquí quizás más de la comunicación y de la política, porque es primera vez que en Chile se abre una... En otros países es bastante normal, ¿no? Que esto en Estados Unidos, ¿para qué decir, no? El escrutinio que hay a la vida pública, a la vida privada también de los presidentes. Mire lo que ha pasado. Sí, fíjate, es verdad, en muchos países, además democracias muy maduras hay eso, pero yo cuando lo veo, más allá de esta cosa personal que en este caso se relaciona con las situaciones que vivo, en general encuentro que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, es una cosa que... Yo más bien me gusta como es en Chile. Me gusta como es en Chile, que los temas de la vida privada no se transforman en temas de debate público, porque son terrenos en los cuales la opinión pública siempre maneja demasiada poca información. Es tan fácil distorsionar cualquier cosa en la vida privada, porque no es imposible escrutarla desde fuera en estricto rigor. Uno no sabe cómo son las relaciones de las personas, lo que hay detrás. Entonces, en esos países yo creo que se genera una cosa bien desvirtuada con el manejo de lo privado, y bien escandalosa, y bien frivolona. No sé si aportará mucho realmente a la calidad de la democracia el trato que le dan estos temas en países como Estados Unidos o en Gran Bretaña. Usted estuvo aquí varias veces como ministra del Interior. Sí, la última en febrero estábamos acordándolo, hace poquito. Y un Ministerio del Interior en ese momento que estaba muy enfocado en lo que tenía que ver con la seguridad, ¿no? Antes de la separación o de la creación del Ministerio de Seguridad. Le tocó enfrentar un tema bien complejo acá, que es otro de los grandes temas que tiene que ver con la macrozona, la violencia, los atentados, en fin. ¿Hubo algún momento de paz en el último tiempo? Paz nos referimos a que se desarticularon varias bandas, el tema del robo de madera cayó bastante en la provincia de Arauco, pero se han levantado de nuevo acciones violentas, provincia de Biobío, Rucalhue, por ejemplo, y también en la región de la Araucanía, estuvimos contando lo de los sauces hace algunos días atrás también. ¿Cómo ve el fenómeno usted? No creo que en estos años la estrategia que se ha aplicado, la combinación de herramientas, porque no es solo el estado de emergencia, es también el tipo de despliegue policial, de investigación penal, el trabajo que se ha hecho también con comunidades que estaban cercanas o con vínculos con estas orgánicas y que hoy día se han ido alejando porque han vuelto a tener cercanía con el Estado, posibilidades de proyectos. Y también el trabajo político, que ahora acaba de dar su informe la comisión, pero que de alguna manera había un espacio donde se estaba tratando el conflicto de fondo. No estaba, digamos, cerrado con llave y como decir no existe. Existe, hay que resolverlo y hay que buscar una solución. Bueno, todas esas cosas han traído una reducción muy, muy drástica, evidente, de la violencia aquí en la zona, en la Araucanía también, de todos los tipos de acciones violentas, desde los cortes de caminos hasta los incendios, las usurpaciones, cualquier indicador que uno vea. Pero efectivamente hay una serie de situaciones que cuando se producen
están asociadas a la aparición de atentados o acciones. Por ejemplo, cuando hay decisiones en los tribunales o detenciones importantes, suele haber acciones como de represalia o de advertencia. Y en esta etapa, la verdad es que era una cosa que estaba asumida de antemano, que cuando se acercara el resultado de la comisión, iba a haber intentos nuevamente de poner el clima álgido, porque ciertamente hay grupos que están muy en contra del esfuerzo que ahí se hizo. O sea, ¿cree usted que ahí hay una línea directa? Yo me atrevo a suponer que hay una vinculación, la ha habido muchas otras veces, pero como sea, yo creo que hoy día hay una demostración, hay demasiado antecedente para poder afirmar lo que voy a decir. La capacidad del Estado de encontrar a los culpables de acciones como el atentado de Rucalgo, que tuvo magnitudes, digamos, impactantes, es mucho mayor que antes y no tengo duda que van a dar con ellos y que van a tener que pagar por este hecho que cometieron. Y así, paso a paso, es que esto se va a ir aislando, pero en todas las dimensiones a la vez. Yo quiero decir, la importancia del acuerdo de la comisión es que ahí hay un entendimiento muy amplio. Es verdad que hubo uno de los comisionados que se restó, pero todos los demás estuvieron, de todos los sectores, incluso de los vinculados al Partido Republicano, a costa incluso de pelearse con su partido. Claro, la renuncia de... Entonces, es cierto que ahí se hicieron sacrificios por lado y lado, pues así son los acuerdos, por Dios. Esta gente que dice, no, era muy importante un acuerdo, pero no me gusta esto y este otro, pero obvio, pues, si el acuerdo significa que no vas a obtener todo lo que quieres, si no, no sería acuerdo. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque esa es una hoja de ruta, no para este gobierno ni solo para el próximo. Son varios gobiernos para hacer realidad lo que ahí se propone. Ahora, ¿usted le tocó hacerse cargo del ministerio o fue parte de una segunda etapa en el Ministerio del Interior en un gobierno que llegó con un discurso en su minuto? Bueno, hablando del Gualmapu, todos sabemos lo que pasó con Isquia Siches, que fue incluso recibida con disparos ahí en Temuco y después el gobierno tuvo un giro y a usted le tocó hacerse cargo después de una etapa muy álgida de violencia, con un discurso diferente y con una actitud distinta del gobierno. ¿Qué pasó ahí entre medio, ¿no? en esta evolución política? Bueno, yo creo que no es muy distinto lo que pasó respecto a la violencia en la macrozona sur, respecto de otros temas en el país, en el sentido que un sector político puede entender las razones que crisparon el ambiente y que dieron lugar a la creación de orgánicas con estrategias violentas, pero entender el origen no puede ser lo mismo que considerarlo bueno o justificarlo. Y la existencia de orgánicas, independiente de cuál sea su causa, dedicadas a la violencia, empieza a tener una serie de consecuencias que tienen vida propia, en lo social, en lo político, en lo criminal. Esto es una historia que está escrita. Donde hay violencia, donde hay grupos que parten con agendas políticas dedicados a la violencia, esa violencia tarde o temprano termina ocupándose para acciones meramente delictuales. Ha pasado con todas las orgánicas políticas. Mira los exfrentistas que terminaron haciendo secuestros en escuelas en otros países. Y esta historia se repite donde uno quiera que vaya a mirar. Entonces siempre la estrategia violenta tiene unos efectos de los cuales hay que hacerse cargo y por eso hay que rechazarla de antemano. Porque se dañan vidas, se tienen impactos sociales y se atrae actores que tienen, digamos, tendencias criminales. ¿Faltó capacidad para entender ese análisis tan realista que usted está exponiendo aquí en su minuto? Oportunamente, bueno, probablemente sí, porque esto no estuvo tan claro en algún minuto, pero creo que hoy día respecto de eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, no hay ningún matiz. Y creo que es muy importante también, y eso es un avance que hemos tenido como sociedad, que hubo un tiempo en que en Chile sí había claridad de que la violencia no era buena, pero la manera en que se la perseguía era tan poco efectiva, tenía tantas arbitrariedades y tantas imprecisiones, que muchas veces el Estado en perseguir la violencia terminaba metiendo presos a quienes no tenían nada que ver o ocupando procesos investigativos. Bueno, pero ¿qué pasó con Huracán, por ejemplo? Hubo varias experiencias de ese tipo y yo creo que hoy día el Estado tiene otras capacidades. O sea, pensemos nomás la cantidad de investigaciones y detenciones que ha habido de las cúpulas y también de los, digamos, actores de menor rango en estos grupos, y en general en los tribunales siempre han sido, digamos, confirmadas las decisiones de la Fiscalía, se han obtenido condenas. Toda esta dinámica que había antes de los tribunales internacionales ya no está arriba de la mesa, porque el Estado hoy día está haciendo bien su pega. La hace sin arbitrariedad, la hace aplicando una ley que más se ha cambiado, ahora tenemos una nueva ley terrorista,
Entonces tenemos una ley antiterrorista que nos permite actuar cuando hay acciones de ese tipo, antes no la teníamos. Entonces una cosa es perseguir la violencia y otra cosa es que hay que hacerlo ajustado a la ley, ajustado a los derechos de las personas, ajustado a los derechos humanos, y creo que eso Chile lo ha logrado. Y tiene que perfeccionarlo, por cierto, no estamos en un punto, digamos, óptimo, pero hemos tenido un avance gigante. Ahora, ese es un trabajo que usted lideró, encabezó cuando era ministra del Interior, estuvo trabajando también con el entonces subsecretario Manuel Monsalve. Vaya del caso Monsalve en lo particular, ¿no? En el tema legal, de lo que se ha hablado tanto, cuando le dijo, cuando no le dijo, de ese tema podríamos estar hablando horas, pero le quiero preguntar más un análisis más personal. ¿Cuánto le tocó, porque usted conoce a Manuel Monsalve, trabajó con él mucho tiempo, además parlamentario, que es la zona emblemática en su minuto? ¿Cómo le llegó en lo personal la caída de Monsalve? Es que es tremendo. Es tremendo, una experiencia muy desgarradora, lo es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo a Manuel Monsalve lo conocí siendo ambos diputados, fuimos compañeros de comisiones por largo tiempo. Es una persona que en su trabajo siempre fue muy serio, muy valorado, transversalmente, incluso por la oposición. Entonces ver ante tus ojos el desenlace que esto tuvo, es una cosa que no tienes comportamiento, es demoledor. Y también es demoledor ver y comprobar una vez más, una cosa que uno en la vida ha visto 20 veces, como mujer cientos de veces, que las conductas que tienen que ver con el terreno sexual en muchos hombres son cosas que superan límites que debieran ser obvios. Y una y otra vez uno se sorprende como personas sensatas, correctas, en ese terreno a veces se salen del todo lo aceptable, más allá del hecho, digamos, investigado, porque aquí el hecho investigado lo va a ver el tribunal y yo sobre eso no me voy a pronunciar, pero el hecho de salir con una subordinada, de salir en horarios en que hay un trabajo álgido como el fin de semana del 18, son cosas que está en el sentido común que no se pueden hacer, y uno las ve hacer a una persona sensata, responsable, con autoridad. Es una cosa muy desconcertante y muy dura, dolorosa. Y esa trayectoria y que usted dice, y ese también trabajo, porque en otros ámbitos Manuel Monsalve sí mostraba bastante prestancia, ¿no? Cuando era subsecretario, hablando del tema de la seguridad, en fin. Eso quizás influyó también en la reacción del gobierno, porque había una persona que tenía una trayectoria detrás. No, yo creo que no, porque la verdad es que la reacción del gobierno, en un día y medio esto estaba resuelto. No, lo que estuvo detrás de la reacción del gobierno es que había que ponderar si esto era un caso verdadero o era una de esas cosas que a veces aparecen que terminan en nada en las primeras horas. Entonces, bueno, esa ponderación demoró algunas horas y yo creo que demoró algunas horas más de las que debió haber demorado. Esto debe haberse resuelto en 24 horas y ya de ahí para adelante esa demora fue, digamos, debió haberse evitado y no hubo esa capacidad en ese momento, ¿no? Pero yo creo que no fue eso lo que estuvo, digamos, en cómo se operó la decisión en esas primeras horas. Carolina Toá, le queremos agradecer estos minutos con la radio. Hemos pasado por todos los temas, pasamos por la pesca, pasamos temas personales, hablamos del caso Monsalve. Pero no todo, imagínate, la fertilidad, el medio ambiente, la salud, la niñez. Pero otro día podemos seguir. Hay mucho paño que cortar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy buenos días. Ahí estaba entonces la entrevista de Radio Bio Bio a Carolina Toá, candidata presidencial del Partido por la Democracia, que está de visita en la región del Bio Bio. Y que estuvo en los estudios de la radio precisamente, así como tú también estás viendo hasta ahora Matinal Nuestra Casa. Nos vamos a separar brevemente, cortito, una pausa comercial. Vamos y volvemos. Si gusta, por mientras se prepara un desayuno, un cafecito mientras en esta pausa.